del Salvador. Fabi me hizo prometer que ella no iba a decir nada, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahora, después arreglamos cuentas. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Fabiola. Me da pena que vengo en estas fachas, pero ando de mochilera. Y es una bendición el poder conocerles. La verdad es que sus pastores los amamos mucho. Uno de mis hijos en especial, ellos son los pastores de uno de mis hijos que estudió también allá en Ríos de Vida en Quilmes. Y desde entonces viene la relación, ¿verdad?, entre los pastores de ustedes y nosotros. Y como él dice, somos una familia más que amigos. Y ahora para mí es un honor, es un gusto, es una bendición el poder conocerles a ustedes, porque sé que también somos de la misma familia, venimos del mismo Padre y por nuestra sangre corre la misma sangre, ¿verdad?, la sangre de Cristo Jesús. Así que el Señor les bendiga. Soy mamá de 4 hijos lindos, de 3 nietos que me tienen loca y del hombre más guapo del mundo, que es mi esposo. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Me siento agradecido con Dios porque siempre es un privilegio el poder compartir su palabra. Me tiemblan las piernas cada vez que estoy detrás de un púlpito porque también hay una responsabilidad al compartir la palabra, y me siento sumamente agradecido con el Señor por esta oportunidad y este tiempo. Mi esposa decía el tiempo que tenemos de conocer a Santiago. La realidad es que mi hijo constantemente me hace recordar a Santiago, porque se convirtió en el pastor de mi hijo, pero cuando yo veo ministrar a mi hijo, estoy oyendo a Santiago, estoy viendo a Santiago, es un clon de Santiago. No cabe duda que lo admira y lo ama mucho, y agradezco por la amistad de Santiago, de su esposa, y el estar ahora acá para mí es algo que no estaba en mis pensamientos, pero Dios tiene sus propios planes y creo que es un buen tiempo propicio y espero ser de bendición. Quiero orar y poner este tiempo de la palabra delante del Señor y pedirle al Señor que nos guíe y que su Espíritu Santo nos dé la habilidad para compartir y poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Padre, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este hermoso privilegio que nos das de poder ahora compartir tu palabra. Ponemos delante de tu presencia nuestras vidas para poder ser receptores de tu palabra y hacedores de la misma, Padre. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe en esta hora lo que tú quieres para tu iglesia, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Déjeme introducirme trayendo algunas ideas de lo que hemos estado viviendo ministerialmente en El Salvador. En El Salvador, en el tiempo que estamos viviendo una fase para mí importante en el ministerio, porque es una fase de corrección dentro de la vida de la iglesia. Curiosamente, en nuestros países en los años 70, y hablo de Guatemala, El Salvador y también a Honduras, han experimentado un crecimiento en el Señor muy fuerte. Por ejemplo, en Guatemala se calcula que el 48% de la población es cristiana evangélica. En los años 70 la población cristiana no llegaba ni al 7%. Ha habido un crecimiento sorprendente, megatemplos, y curiosamente El Salvador también tiene un porcentaje de 38% de creyentes, según la Universidad de la UCA, que es una universidad católica que sacó ese consenso, y es un porcentaje fuerte también de creyentes. Honduras anda un poquito más abajo, pero curiosamente, aunque hay una fuerte cantidad de creyentes, tanto Guatemala, El Salvador y Honduras están catalogados como los países o dentro de los países más violentos del mundo, inclusive los que están en guerra. Y claro, vivir en un país así es sumamente conflictivo. La iglesia se ha debilitado mucho en el aspecto de las presiones con las que viven, porque realmente
donde hay un porcentaje tan elevado de violencia en una nación tan pequeña como la nuestra. Vemos que familias constantemente están saliendo de sus hogares de un día a otro porque los tienen amenazados de muerte. No es porque tengan dinero, sencillamente son pandillas, maras, que han tomado el control y que se ha salido del poder del gobierno. Eso es lo que nos está tocando vivir en la actualidad. Pero la gran interrogante como iglesia es, si hay tantos creyentes, ¿por qué nuestra sociedad no se ve afectada? Si la palabra dice que somos luz del mundo y sal de la tierra y que somos puestos como embajadores del Señor, tenemos que tomar conciencia en donde el Señor nos tiene, que somos llamados a afectar donde vivimos. Y yo quiero compartir un poquito de pensamientos del por qué no estamos afectando a nuestro medio, a veces ni siquiera a nuestra familia. Porque muchas veces ante las situaciones que vivimos, como en nuestros países, aunque ha habido un crecimiento fuerte de creyentes, no se mira el impacto de la iglesia. Porque tenemos en un momento determinado que ser entendido en los tiempos, tener que tener discernimiento y tener que preguntarle al Señor qué es lo que está pasando. Porque en un momento determinado hemos perdido credibilidad, hemos perdido testimonio, y lo que nos damos cuenta, por lo menos donde estoy, es que tuvimos una iglesia que creció muy rápido, pero una iglesia muy superficial, donde no nos tomamos tiempo para un discipulado de transformación, porque nosotros somos llamados a ser transformados, a conocer al Señor, no a conocer una religión, sino a conocer al Señor. Y entonces déjeme trasladarle esto. Yo estoy consciente que todos nosotros como creyentes tenemos tres tipos de batalla. Tenemos una batalla contra el mundo, hablo en sí del sistema que es anticristiano. Tenemos una batalla contra la carne, porque tenemos un cuerpo de bajeza, aunque hemos sido vivificados, hemos pasado de muerte a vida. Y tenemos una lucha infernal, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes y potestades. Pero en la actualidad como iglesia, no solo tenemos ese nivel de batallas, hoy tenemos que batallar para corregir los errores de la iglesia. Y me baso fácilmente en las cartas que el Señor envía en Apocalipsis, donde está corrigiendo a la iglesia. Una iglesia que pierde el primer amor, una iglesia que piensa que es rica y que no tiene necesidad de nada y no se da cuenta de su desnudez. Entonces nosotros tenemos que entender que como hombres de Dios, como mujeres de Dios, no solamente tenemos ese tipo de batallas, sino que hay una serie de corrientes y de movimientos que cuando el creyente no ha madurado y no tiene la capacidad de discernir, fácilmente acepta o cambia el contexto de la palabra. Si a eso le añade los cambios a nivel de nuestra cultura, cuando le hablo de los cambios a nivel de nuestra cultura, nosotros con mi esposa tenemos 38 años de casados. Tengo 31 años de estar en el Señor. Me casé cuando ella tenía 16 años, yo tenía 19 años. No nos casamos por causa de un embarazo. Otro día le cuento la historia. Pero en este tiempo, lo que salvó nuestro matrimonio fue el Señor. Y yo empecé a aprender esto. Hay tres formas como nosotros podemos aprender el Evangelio. Está el Evangelio de una forma natural, porque somos personas pensantes. Lo podemos aprender por revelación o lo podemos aprender por experiencia. Claro, la experiencia luego tiene que ir acompañado con el respaldo de la palabra. Pero déjeme decirle esto, por ejemplo, yo aprendí que había bautismo en el Espíritu Santo y nunca me habían predicado el bautismo del Espíritu Santo. Yo nací de nuevo un 12 de septiembre, un 15 de septiembre, 3 días después de mi conversión, estaba en el servicio al Señor, de repente empiezo a hablar en otras lenguas y fue una experiencia. Narro mi experiencia, mi esposa se pone a llorar, no, mi suegra se pone a llorar y me dice: Jorge, recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Y yo le pregunto: ¿y qué es eso? Y me empieza a explicar. Eso es una forma experimental, porque el Evangelio es experimental. Luego está el Evangelio que se conoce a través de una forma natural, pero que tenemos que tener el riesgo de que si nos quedamos a ese nivel, podemos aprender muchas cosas a nivel de intelecto, pero no se hacen vida en nosotros. Por ejemplo, mi pastor fue lo contrario a mi persona. Él venía de un trasfondo de una iglesia centroamericana
muy conservadora, muy teológica, y le habían compartido que los dones no eran para nuestro tiempo. Recibe la revelación a la luz de la palabra, que era tiempo del Espíritu Santo, y preguntándole al Señor estaba si todavía el hablar en lenguas y las manifestaciones del Espíritu eran para nuestro tiempo, cuando una mujer entró a su clínica porque era un médico y le dice: el Espíritu Santo es para nuestros tiempos, le da el texto que estaba leyendo y le estaba preguntando al Señor, y en ese momento recibió el bautismo del Espíritu Santo. Eso dio lugar a un movimiento de avivamiento en Guatemala, de una iglesia muy fuerte, y fueron experiencias que van marcando nuestra cristiandad. Pero luego está el hecho de que a medida que nosotros no vamos cambiando nuestra forma de pensamiento, como dice Romanos, y nos vamos acomodando, porque una de las razones que nos hizo acomodarnos fue el hecho de que en los años 80 pensábamos que el Señor venía antes del 2000. No que no sigamos esperando la venida del Señor, pero teníamos 20 años para ganar almas, pero nunca pensamos generacionalmente. Entonces la iglesia tuvo un montón de conversiones, pero no un discipulado que le hiciera ahondar en la palabra. Y tarde o temprano eso nos pasa la factura, porque los tiempos fueron cambiando, el Señor no vino, pero el carácter del cristiano, que debería mostrar a Cristo, que debería tener solidez, no se desarrolló. Y entonces nos encontramos con una iglesia que, debiendo ser ya maestra o debiendo ser ya maestros, siguen necesitando de leche espiritual. Y pienso que ese es un fenómeno que nos está alcanzando no solo a nivel de Latinoamérica. Yo creo que a nivel de creyentes estamos viviendo un tiempo y una época en que, debiendo ser ya maestros, realmente necesitan leche, porque no han entendido los rudimentos, porque no pueden comer vianda sólida, y por consiguiente hay un montón de enseñanza el día de hoy que hace que la iglesia se acomode y no tome los desafíos del tiempo presente. Pero yo también creo que es un tiempo en que el Señor está obrando en su iglesia, porque Él no ha perdido el control de su iglesia. Él sigue siendo el Señor de su iglesia y está trabajando a nivel de remanentes. Yo los veo acá y percibo en mi espíritu que esta es una iglesia que el Señor va a ensanchar de una manera muy sobrenatural, y que aquí hay hombres y mujeres que están siendo trabajados, tratados por parte del Señor. Entonces, después de esta breve introducción, pues yo quiero ir desarrollando el tema, porque usted tiene que tomar determinaciones. Algo que me he dado cuenta como nosotros, como creyentes, es que nos cuesta a nosotros tomar decisiones. Nos es fácil ser salvos, pero no fuimos llamados a creer únicamente, sino a seguir al Señor, a ser discípulos. Y cuando tenemos el llamamiento del discipulado, tenemos que entender que hay un llamado a negarnos a nosotros mismos, si realmente queremos seguir al Señor. Y es ahí donde empezamos a tener problemas. Es ahí donde no tomamos decisiones drásticas, sino que nos vamos quedando, nos vamos rezagando, y empezamos a trazar una línea que es muy fácil de pasar. La línea entre la religión y la relación. Conozco la religión, pero no conozco al Cristo de la religión. Conozco palabra, pero no vivo la palabra. Y al no vivir la palabra y ponerla en práctica, difícilmente voy a conocer la verdad que me libera. Porque el mismo Señor le dijo a sus discípulos que habían creído en Él, que si permanecían en su palabra, conocerían la verdad, y la verdad los haría libres. Y es interesante, y quiero que note esto, porque estaba hablando con un grupo de discípulos judíos. Cuando el Señor les da la palabra y les dice: conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. No sé si usted ha leído esa porción de la palabra, pero hubo una reacción en ellos. ¿Cuál fue la reacción? ¿Se acuerda usted? ¿Alguno de los pastores? La reacción fue esta: ¿cómo tú nos dices que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos? Porque somos descendientes de Abraham. Y aquel discipulado que principió el Señor declarando una verdad que los iba a beneficiar,
encontró una resistencia en su paradigma religioso, que les hizo inclusive romper relación. ¿Por qué les digo romper relación? Porque al final les dice el Señor, si ustedes fueran hijos de Abraham, entendieran lo que les quiero hacer ver. Pero termina diciéndole, pero ustedes son hijos del diablo. Entonces nos damos cuenta con una iglesia que tiene marcos mentales y paradigmas muy fuertes sobre lo que es el cristianismo, sobre lo que es la cristiandad, pero sin el conocimiento de la verdad. Y cuando yo hablo que estoy hablando en una etapa de corrección dentro de la iglesia, me doy cuenta de lo difícil y lo complicado que es entrar en esa corrección. Y les voy a explicar por qué. Porque media vez aprendimos mal algo. El tener que desaprender para volverlo a aprender es mucho más difícil. Y yo tengo que entender que no sé cuál es su trasfondo de cómo usted camina en el Señor. Yo no conozco a nadie acá. Pero quiero por favor que juzgue lo que le quiero hacer ver y que lo aplique en su vida y que usted se pueda ver realmente qué tan superficial o qué tan comprometido está usted con el Señor. Porque de eso va a depender no solamente el conocimiento que usted tenga de Él, sino la forma de vida que usted va a desarrollar para alabanza y gloria del Rey de Reyes y para descubrir el propósito por el cual usted está en esta nación, en este tiempo, porque no la escogimos nosotros, pero el Señor nos ha plantado, nos ha llamado, nos ha dado un don, nos ha dado de su espíritu y quiere levantarnos a cada uno de nosotros para que seamos instrumentos para alabanza y gloria de su nombre. Puede ser que usted lo crea o no lo crea, lo acepte o lo rechace, pero esa será su responsabilidad. Entonces yo quiero ir trasladándole ese tipo de pensamientos. Por ejemplo, hay una familia en Betania, que eran 3 hermanos, que tuvieron 3 niveles de relación diferente con el Señor. Habla de María, habla de Marta y habla de Lázaro. Es interesante que cuando Jesús llega, y la palabra narra que cuando llega al hogar de Betania, estaba María, estaba Marta, pero Lázaro, no sé si fue de los que se encerró a la hora del discipulado, o si vio llegar al Señor y salió, pero definitivamente no lo menciona en ese pasaje. Pero sí menciona algo. Menciona lo que Marta empieza a hacer y lo que María no hace. Y le digo que no hace porque la actividad de Marta fue empezar a preparar algo para darle de cenar al Señor. La actitud de María fue sentarse a los pies de Jesús. Cuando Marta ve la actitud de María, reclama al Señor y le dice, ¿ves lo que está haciendo María? ¿Por qué no le dices algo? Estoy parafraseando el pensamiento. Pero Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Yo quiero que entienda esto y lo entienda para su vida cristiana muy en serio. Marta es la que mejor representa la cristiandad hoy en día. Era una mujer llena de activismo, pero una mujer que no podía estar a los pies del Señor como lo estuvo María. Y es interesante esto, porque yo quiero que note esto. Si María está de pie hablando con Jesús, Jesús y María, ¿qué denota eso? ¿Perdón? Superioridad. María está en un plano donde se siente más que el Señor. Si se sienta de esta forma, de igual a igual. Pero cuando se sienta a los pies, está mostrando ella una actitud de rendición. Pero no solamente de rendición. En el momento que María se empieza a escuchar al Señor, no solo está oyendo, está escuchando. Por eso el Señor decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Todos tenemos oídos, pero no todos tienen la capacidad de escuchar lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia del Señor. María empieza a tener una relación con el Señor donde empieza a escuchar.
Y cuando empieza a escuchar al Señor, no solamente está escuchando al Señor, descubre que hay tras el misterio de Jesús. Porque Jesús tenía cuerpo de hombre, pero era divino. Él era el Mesías. A medida que la palabra de Jesús salía y María tenía la capacidad de escuchar, en su ser hubo tal contacto con la palabra, que la palabra entró a un nivel diferente. Empezó a descubrir lo que a través de los sentidos naturales no podía descubrir. La palabra la envolvió y ella fue envuelta por esa palabra. Descubrió quién era Jesús. Por eso usted que ve más adelante, cuando Lázaro muere y a Jesús le avisan que estaba enfermo, Jesús no va. Pero sin embargo, Marta, cuando Jesús llega, sale al encuentro de Jesús y María se queda esperando. Muchas veces nosotros no prestamos atención a esos detalles, pero es curioso que Marta le dice: si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. María, en cambio, queda esperando. María la manda a llamar a Jesús, no llega a ella, espera que Jesús la llame. Y cuando llega, María le dice las mismas palabras de Marta. Y le dice: si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero nota lo siguiente: no produce el mismo efecto las palabras de Marta que la palabra de María. ¿Por qué razón? Porque cuando María expresa lo que le expresa a Jesús, Jesús se quebranta. Y dice la palabra que Jesús llora juntamente con María. Va donde Lázaro, lo levanta y luego nuevamente aparece la familia de Betania en escena. Pero ya encuentra a usted a un Lázaro sentado a la par del Señor, a una Marta que está sirviendo, pero con un espíritu distinto. Pero encuentra a María que rompe un alabastro y lo derrama a los pies del Señor. Prácticamente es una expresión de adoración extrema. La palabra dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué María tuvo la capacidad de presentar una ofrenda a ese nivel de parte del Señor, que inclusive por sus apóstoles fue criticada? Porque había escogido la mejor parte, la cual no nos puede ser quitada. Hay cosas que nosotros humanamente no hubiéramos podido conseguir. Por ejemplo, ser reconciliados por el Señor. Eso fue algo, la salvación es algo que dentro de la gracia y la misericordia de Dios nos la otorgó, porque de otra forma nosotros nunca hubiéramos podido llegar a ella. Pero lo que yo hago con esta salvación que me fue otorgada en la gracia del Señor, después de haber sido reconciliado con un Dios que me ama, eso sí ya depende de mí. Mi nivel de acercamiento, mi nivel de entrega, mi nivel del conocimiento del Señor va a depender de que yo pueda optar por la mejor parte, la cual no me puede ser quitada. No me puede ser quitada por la tribulación, no me puede ser quitada por los tiempos, no me puede ser quitada por los pensamientos humanos, por las corrientes del mundo, no me puede ser quitada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo conocimiento de quién es mi Dios, sin importar lo que pueda acontecer, sin importar lo que pueda estar pasando, pueden ser las tormentas más recias, pueden ser los tiempos más agónicos, tengo a un Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero eso no solamente se tiene que tener acá, se tiene que tener la experiencia con el Señor, para que a medida que yo vaya despojándome del hombre que está viciado, yo entre a un conocimiento pleno de quién es Jesús, cuál es mi propósito, e inclusive entrar a la vianda sólida que Él tiene preparada para los que son maduros. Por eso hay muchas cosas que hoy en día detrás de los púlpitos no se comparten, pero que nosotros fácilmente las tomamos, porque no hemos cambiado nuestra forma de pensamiento. Y tienen que entender esto: si yo sigo siendo salvo, teniendo un pensamiento humano y mundano, fácilmente voy a acoplar o abrazar lo del sistema y rechazar lo de Cristo. Y no sé en qué momento me encuentro yo, porque usted se encuentra en un momento determinado de cómo está su relación con Dios. Y déjeme decirle esto:
Todos pasamos por etapas. Hay edades en la Biblia, Juan lo describe, hay niños, hay jóvenes y hay maduros, hay padres. Y es interesante porque cuando Romanos habla de que el Espíritu nos da testimonio que somos hijos, por lo cual decimos Abba Padre o Papito, esa es la relación de un pequeño. Y la palabra que se usa de que tenemos testimonio de que somos hijos es la palabra teknon, que es un niño. El niño recibe testimonio en su espíritu si ha nacido de nuevo, que Él es su padre. Pero luego mismo en Romanos dice que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación gime, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando usa la palabra hijos, ya no usa la palabra teknon, usa la palabra huíos, que significa hijo maduro. Entonces yo le voy a decir esto: hay un mundo que se está perdiendo, pero hay una iglesia que debe ser madura como para mostrar a Cristo, no para mostrar la religión, porque no es lo que hablamos, es nuestro carácter, que en mi forma de pensar, que en mi forma de hacer, que en mi forma de tener prioridades sean conforme al pensamiento de Cristo, porque nosotros somos un cuerpo, pero Él es la cabeza de este cuerpo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si no desarrollamos la mente de Cristo, difícilmente Cristo se ve en nosotros. Puede ser que usted haya venido hoy con su familia, sea un servidor de la iglesia, y qué bueno que pueda estar como familia y ser un servidor. Pero pregunto, ¿qué ven sus hijos en usted? ¿Qué ve su esposa en usted? ¿Qué ven afuera en usted? Pero así son callados aquí, ¿sí? Es que a veces dicen amén, aunque sea, ay, me está doliendo, pero algo tiene que decir. Pero quiero que piense. Por ejemplo, si realmente nuestra relación no fuera a este nivel y tuviéramos que convivir en una misma casa, ¿qué descubriríamos uno de cada otro? Porque nos es fácil ser cristianos dentro de estas cuatro paredes. Y nos es fácil cantar. Y nos es fácil aprender. Pero eso no significa transformación. Y algo que el mundo necesita hoy es que haya una iglesia que no le muestre religión, sino que le muestre a Cristo. Dentro del creyente hay dos formas de caminar: o camino en el espíritu o camino en la carne. Y fácilmente se va a evidenciar mi fruto. El problema con la iglesia de estos tiempos es que nos hemos vuelto expertos para ser los fariseos del siglo XXI. Alguien dirá, menos mal que los de Salvador no vienen siempre, pero ¿sabe quiénes eran los fariseos? ¿Perdón? ¿Y qué más? ¿Qué dijo el Señor sobre los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Porque tenemos más cuidado de la apariencia que de lo que realmente somos. Y por eso le decía que uno de los problemas que tenemos hoy que corregir dentro de la vida de la iglesia es que tenemos mucho activismo y nos importa más lo que hacemos que lo que somos. Y eso demuestra que somos una iglesia niña, una iglesia que constantemente está demandando, pero que no es ofertante. Usted viene acá, Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, provéeme, Señor, súpleme, Señor, bendíceme, pero no le está diciendo, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Porque nuestra necesidad en relación con Dios no está Cristo en el centro, sino seguimos siendo nosotros el centro en el cual buscamos la atención de Dios.
Pero si realmente pudiéramos responder la razón por la cual el Señor nos llamó y cambiar el centro de nuestras vidas y descubrir el propósito por el cual vivimos, usted se daría cuenta que esta vida es fascinante y que tenemos que ser radicales. Nadie puede servir a dos señores, nadie puede tener dos prioridades. O tenemos la prioridad de buscar el reino y su justicia, o tenemos la prioridad de las añadiduras. Y entonces vuelvo al tema. ¿Qué es lo que usted busca? Y perdóneme, no he entrado al mensaje, estoy en la introducción, pero ya vamos, ya se nos pasó el tiempo. Pero con una iglesia en esa condición, fácilmente quedamos atrapados entre los vientos de doctrina, entre las diferentes corrientes dentro de lo que es el sistema y dentro de lo que es la posmodernidad, que curiosamente, y perdone, yo tenía ahí algo para leer y ir buscando versos bíblicos, pero quiero ser respetuoso de su tiempo, si no, de verdad, a la una termino, ¿verdad? ¿No? No, vos me decís tranquilo, pero aquí... Ok. Fíjese esto, las componendas que hoy hay. Por ejemplo, en mi país hay un pastor que está casado 3 veces y va por su 4º matrimonio. Y era un pastor muy legalista. Y alguien le dijo, pero usted no ha leído en la Biblia que el que desea obispado, buena cosa desea, y que el obispo debe ser marido de una sola mujer. ¿Y sabe lo que él dijo? Yo solo tengo una mujer, dijo. La actual que tengo es mi única esposa. Las otras 3 ya no lo son. Entonces estoy dentro de la legalidad bíblica. Soy marido de una sola mujer. En pocas palabras, no estoy en poligamia. Ahora, ¿le parece fácil caer en esa trampa a usted? Pero ¿sabe cuántos pastores están adaptando ese versículo bíblico para hacer lo mismo? Esos son los aspectos que hay que corregir. Por ejemplo, hoy no se habla de las relaciones sexuales entre los jóvenes y dentro de las familias. Es permitida la fornicación. Y es algo que no se toca, que sencillamente es aceptado. Pero ¿en qué momento nosotros bajamos el estándar como hijos de Dios para darnos libertad para ciertas cosas que claramente anuncian a la luz de la palabra que son pecado? Ahora, yo sé que hay gracia, yo sé que hay perdón, yo sé que hay misericordia. Yo tengo hijos que tienen que librar los problemas que muchos jóvenes están librando. Pero si no crecen en el conocimiento de Dios, fácilmente van a ser absorbidos por esa clase de pensamiento que los aleja de la verdad y que los acomoda a un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Por eso hay que corregir muchas cosas. Y probablemente lo primero que tengan que corregir es mi vida misma. Porque Dios no puede ser burlado. Y yo tengo que entender esto. Uno puede tomar la ruta del pueblo de Israel después de haber sido liberado, pero nunca dispuso cambiar su forma de pensar, que tenía una herencia de Dios en una tierra prometida que nunca alcanzó. Y van a haber creyentes que son salvos, que tienen espíritu, que tienen una herencia en Cristo, pero nunca la van a alcanzar, porque nunca se dispusieron realmente a consagrarlo. Y sus vidas fueron rutinarias, de vuelta y vuelta y vuelta en el desierto. Alguien podría decir, usted no sabe mi trasfondo, no sabe la vida que me ha tocado vivir, no sabe esto, no sabe el otro. Estamos iguales. Tampoco usted sabe, pero una cosa sí sé. Sé del poder de Dios
sé de la sobrenaturalidad de Dios, sé de la gracia de Dios y sé del poder de su evangelio. Entonces decida usted, porque en un momento determinado usted va a escoger la mejor parte o a desecharla. Yo sé que hay una obra sobrenatural de Dios, pero le voy a decir, nosotros si aprendiéramos a llevarnos por la sabiduría del Señor, no fuera necesario que pasáramos por situaciones que nos han tocado pasar y que nos han causado dolor. No hablo de las aflicciones por causa de Cristo, sino hablo de las situaciones que nos llevan a la consecuencia de nuestras decisiones, a tormentas que eran innecesarias, a situaciones que hubiéramos podido evitar. Y claro, nada hacemos con pensar en las cosas viejas, porque una cosa hago dejando lo que queda atrás, pero me debe llevar a tener un conocimiento de quién es mi Dios y qué es lo que quiere el Señor para mi vida. Yo quiero cerrar con esto, porque si no estoy mal, casi llevo ya el tiempo, pero me gustaría hacerlo pensar en su vida de fe, en su entrega, en su relación, en su conocimiento, en su forma de caminar, si camina en el Espíritu, si camina en la carne, y vea sus frutos. Y cuando le digo vea sus frutos, no vea los frutos de alguien más, porque nosotros fácilmente juzgamos, pero Dios no nos ha llamado a ser jueces, pero sí a responder por mi vida. Y llega un momento en que de verdad la salvación nos trae vida, pero la vida abundante la produce nuestra obediencia y el conocimiento que tenemos de nuestro Dios. Practicar religión, bueno, yo no creo que sea tan complicado. Sabe que a veces me veo en la tentación como ministro, cuando veo el sufrimiento de mi gente, en cómo hacer para motivarlos. Cuando se habla de un país que no tiene salida, de una situación de violencia que se salió del control del gobierno, donde nuestra gente está emigrando, donde los Estados Unidos nos quieren mandar de vuelta a todos los que están mandando sus remesas, que es lo que nos mantiene. Estamos en serios problemas, pero mi gente lo padece. Y yo miro el domingo llegar a mi gente como que llegaran por la necesidad de un tanque de oxígeno, casi sin fuerzas, casi sin esperanza y debilitados en su fe. Y es fácil en un momento determinado, a través de los sentidos naturales, ejercer una influencia que los motive por lo menos por una hora. Pero eso no los va a llevar a la verdadera necesidad que ellos tienen de conocer a un Cristo que es más grande que toda circunstancia en la cual podamos atravesar. Sobre todo hoy que hay en día mucho mensaje de triunfalismo. Usted puede. Usted ha sido llamado a ser cabeza y no cola, proclamas proféticas y todo eso que sencillamente, que le dijera yo, ilusionan a la gente, fascinan a la gente, pero no los hacen ver de la realidad de lo que es su relación con Dios, fácilmente moverse y ser confundidos. Porque cuando pasan las cosas, entonces dice, si soy hijo, entonces ¿por qué pasa esto? Porque no he establecido una relación de un pensamiento bíblico. Porque esta vida no es garantía de nada. Porque nosotros no apuntamos a lo temporal, sino que apuntamos hacia lo eterno. Porque la palabra misma nos enseña que no debemos buscar las cosas terrenales que perecen, sino las cosas celestiales. Y Pablo decía, si les hablo, el Señor decía, si les hablo de las cosas terrenales y no entienden, ¿qué tal si les hablo de las celestiales? Entonces yo quiero que piensen, este es un lugar visitado, es un lugar de palabra, es un lugar donde hay presencia. Aprovéchelo, sentándose a los pies del Señor. Como la palabra
tiene Biblia, tiene espíritu. No lea la Biblia con el intelecto, léala con el espíritu. Hay una diferencia entre leer la Biblia con el alma a leerla con el espíritu. Para eso me ha sido dado espíritu. Y por eso es que la palabra no es para todos, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Pero si usted es nacido de nuevo, tiene un alimento espiritual en la palabra y tiene Espíritu Santo para nutrirse y pasar tiempo en contemplación o en iluminación de quién es su Señor y Salvador. Porque eso realmente va a traer transformación y cambio. No hay otra cosa. No hay otra cosa. De lo contrario, fácilmente será movido del lugar. Y cierro con esto. En El Salvador, pues estamos en un tiempo de corrección. A eso llega hermano Santiago. Espero que le alcance el tiempo, si no, ahí le mandamos noticias de cómo va. Pero es un desafío. Pero es de los desafíos que vale la pena vivir. Porque algo he descubierto yo. Cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta y Jesús dormía, clamaron y despertaron al Señor. Y descubrieron que hay un Señor que calma los vientos y las tempestades. Cuando Pedro se estaba hundiendo, todo lo que hizo no fue una oración larga, ni primero un cántico y luego recogió ofrendas, sino sencillamente dijo: Señor, sálvame. Y acudió la gracia del Señor. Si algo estoy aprendiendo en esta etapa, es a conocer no solamente la gracia que nos levanta cuando fracasamos, sino la gracia de Dios que nos mantiene el día a día para estar en victoria en medio de las situaciones que vivimos. Estamos aprendiendo a vivir un evangelio, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Un evangelio donde podemos asimilar, experimentar el amor de Cristo, de tal manera que no hay tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez que nos pueda separar del amor del Señor. Sobre todas las cosas somos más que vencedores. Estamos aprendiendo a poner la mirada en el Señor, a correr esta carrera con paciencia, aprender a buscar constantemente la administración que nos permita alivianar nuestras cargas y entender que una vida de pecado no nos conduce a nada, sino que tenemos que ser definidos. Y tenemos que entender que nosotros como creyentes, si algo fue devuelto a nosotros, y si me equivoco en esto que me corrija el hermano Santiago, pero el hombre cuando estaba sin Cristo no tenía libertad para optar, era esclavo. Pero en el momento que nace de nuevo, si algo tenemos nosotros, es nuevamente libre albedrío para escoger entre obedecer y pecar. Si usted peca, peca ya no porque es esclavo del pecado, sino porque usted decide pecar. Pero también afronte las consecuencias de sus decisiones. ¿Por qué? Porque usted es hijo. Y el hijo no practica el pecado. Yo quiero alentarlo, animarlo, bendecirlo. Es la primera ocasión que estoy acá. Me siento en casa, me siento con una familia en el Señor. Puedo ver en ustedes el hambre que tienen del Señor y los animo. Escojan la mejor parte. Escojan la mejor parte. Les suplico, escoja la mejor parte. Tal vez su vida ha tomado otro rumbo, pero puede retornar. Tal vez su amor se ha enfriado, pero puede buscar nuevamente al Dios que lo avive, al Dios que lo levante, al Dios que lo restaure. Tal vez haya muchas situaciones hoy que usted no sabe cómo solventar y cómo solucionar. Una sola cosa es necesaria: busque primeramente del Señor. Busque primeramente del Señor. Él en su fidelidad no lo suelta. Seamos fieles a aquel que nos llamó para ser parte de su propósito y de su plan. A donde quiera que usted va, la presencia de Dios va con usted. Descubra sus dones, active sus dones, ejerza fe,
porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y recuerde esto, y con esto cierro: todo lo que usted recibe de la vida cristiana lo recibe a través de la gracia del Señor. La gracia es la mano de Dios otorgándonos todo lo que Él en su amor quiere entregarnos. Pero la fe es nuestra mano que nos capacita para recibir lo que la gracia nos otorga. Lo bendigo en el nombre del Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, por lo que estás haciendo en Reus y por lo que a través de este lugar tú harás en este continente europeo. Lo estamos creyendo porque hay una visión misionera y una carga para hacer tu obra. Yo bendigo a los hombres y mujeres que están aquí, Padre, que puedan entrar en un conocimiento profundo de tu palabra, que puedan desarrollarse, que puedan crecer en ti, Cristo Jesús. Que no busquen las añadiduras, sino que busquen al Dios de las añadiduras. Que no busquen tus manos, sino que busquen tu corazón. Que aprendan a agradarse en ti, Señor. Y que aprendan a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, que día a día, ante tus misericordias que son nuevas cada mañana, podamos aprovechar para acercarnos a ti, Señor, para seguirte, para ser seguidores tuyos, para ser discípulos tuyos. Sí que aquí hay hombres y mujeres, Señor, que tú estás despertando y que sus corazones arden por ti. Y te agradezco por ello, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de los pastores. Gracias, Señor, porque esta es una puerta del cielo abierta, donde muchos conocerán tu nombre, donde será refugio del necesitado, pero también donde será, mi Dios, lugar donde tú levantarás a los valientes que pelearán las batallas de este tiempo. Creo con todo mi corazón que estamos a las puertas de una gran cosecha y de una lluvia tardía. Y sé que tú estás preparando hombres y mujeres como un remanente que te sean fieles. Abre sus ojos espirituales, inquiétalos aún más, Padre. Pon hambre y sed por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.